Muy bien, chicos, continuamos con el entrenamiento. Vamos a hablar un poco sobre los duelos, en especial sobre el Holgam. Muy bien, como recuerdan en algunas clases anteriores habíamos hablado de qué es el combate vikingo. Obviamente va a ser las peleas hechas por aquellas personas del periodo vikingo, siglo 8 al 11 en el norte de Europa. Pero exactamente qué hacían: hacían saqueo, hacían batallas marítimas, hacían batallas multitudinales de guerra de cientos contra cientos, realmente dirigidas por reyes, que eran los únicos que podían montar los ejércitos, y hacían duelo. ¿Okay? Había dos tipos de duelo, uno conocido como Einvigi. Ein significa uno, ya lo saben de la cuenta, y Vigi significa conflicto. Entonces sería un duelo singular, una pelea uno a uno, por decirlo así. Esta sería una pelea sin reglas, y más bien dos personas que simplemente quedan para pelearse, y punto. Podría ser con muchas reglas o con pocas reglas. Y el otro tipo de combate era conocido como Holmgang. Holm, isla; gang, ir a un lugar. Literalmente Holmgang es irse a la isla. ¿Por qué? Porque cuando se hacían las grandes reuniones de vikingos, los Altings, para decidir varias cosas democráticamente, para votar, recuerden que los vikingos tenían esa costumbre, también como se había juntado tanta gente, se aprovechaba para resolver problemas legales. Y una forma de resolver problemas legales, no la única, pero una forma, era mediante el Holmgang. Ahora, el Holmgang era algo conocido como duelo judicial, o sea que es un duelo que sirve como juicio. Esa costumbre se llegó a practicar en Francia, en Alemania, de los siglos posteriores, pero en esa época ya era determinado por Dios, o sea, Dios decidía el que iba a ganar, y el que ganara era el que tenía la razón, porque lo había decidido Dios. Los vikingos no pensaban así. Los vikingos, como recuerdan, por mucho tiempo fueron paganos, y sus ideas venían del paganismo. Entonces, a pesar de que creían en Odín y los demás, en este tipo de duelo no lo decidía Odín, lo decidía la fuerza del brazo, de la espada, del que lo estuviera utilizando. Entonces los dioses no se metían. Los dioses te podían dar valor o te podían inspirar a pelear, pero no iban a darte la victoria, ¿ok? Muy bien, entonces en el Holmgang vamos a estar en un espacio como el que tenemos aquí. Tenemos aquí el libro de William Short, Men of Terror, una guía comprensiva al combate vikingo. Y bueno, en él nos habla de que en la saga de Cormac se habla de un duelo que hubo, precisamente este tipo Holmgang. También lo podemos encontrar en el Gragas, es un libro de leyes islandesas. Eso es muy bueno saberlo porque muchas veces se habla de las sagas como meras historias, pero las leyes ya hablaban de lo que se permitía y lo que no. Y estos códigos legales dicen exactamente lo mismo que se decía del Holmgang, comprobando que esto en realidad se hizo. Entonces, ¿cómo se hacía? Se ponían 4 postes, generalmente eran de cedro, y se unían con una cuerda, como lo estamos haciendo aquí. Normalmente debería haber aquí al centro una capa. No tenemos la capa, en este momento la vamos a ahorrar. Ya tocará pelear en una capa, es un poquito más difícil. Ya lo hemos hecho aquí, ya les tocará a ustedes. Lo que vamos a hacer va a ser que en este combate no se podía salir del recuadro. Si tenías un pie fuera, ya se consideraba que había retrocedido y que había sido cobarde. Se te permitía una vez, si lo llegabas a hacer otra vez, ya se consideraba que habías huido y automáticamente eras el perdedor. ¿Okay? Algo que vamos a mencionar aquí es que había muchos motivos para los duelos. 52% de los duelos en el material literario nos dice que eran por una mujer. Generalmente, pues, 2 hombres se llevan a pelear por la mano de una dama y resultaba en combate. 23% era por razones financieras. Alguien le debía oro a alguien. 17% era por el honor. 5% era por disputa sobre una ley, disputa legal. Y solo 3% era por asuntos de religión. Para cerrar la nota cultural, les he de decir que incluso hubo un sacerdote llamado Thorfinn que hacía duelos para convertir a los demás al cristianismo. Si perdías contra él, te tenías que convertir al cristianismo. Y como todo un personaje de la lucha libre, no peleaba con un arma normal, sino que peleaba con un crucifijo para resolver los Holmgangs. Te golpeaba literalmente con una cruz pesada de madera y te imponía la religión a tablazos. Entonces, bueno, esta sería la nota cultural por el día de hoy. Vamos a practicar un poco de Holmgang. Gracias.